Desde el punto de vista de la pancreatitis, también es importante lo que es la fisiopatología. De lo que es la fisiopatología, entender básicamente lo que es la fisiopatología. Un segundo. Bueno, para comenzar con la pancreatitis, me gustaría saber qué conocimiento tienen ustedes de lo que es la pancreatitis. Azalia, ¿tú me podrías recordar cuáles son las funciones del páncreas y cuáles son las enzimas que se producen en el páncreas? ¿Qué es el páncreas endocrino y qué es el páncreas exocrino? Doctora, Buenos días, doctor. Sí, entre las enzimas pancreáticas está lo que es la melasa pancreática, que se ¿para qué sirve encarga, la milasa? es la responsable de descomponer los carbohidratos complejos, como el almidón y el glucógeno en azúcar simple, o sea, la glucosa. Y También la está la lipasa. lipasa. Ajá, su función es descomponer lo que son los lípidos em, en las grasas, en ácidos grasos y glicerol. Y la tripsina, pues, se encarga de descomponer las proteínas en, en lo que son péptidos más pequeños, aminoácidos. ¿Cuáles más faltan? Mm. La quimiotripsina también es ¿Cuál similar a más? la tripsina. ¿Y cuáles más? Mm, Esa es la única función que tiene el carboxil. páncreas. ¿Mm? Y si esa es la única No, función, ¿qué otra función tiene? eh, esa sería la función del páncreas endocrino. ¿Y el oxígeno? El oxicrino se encarga de Exocrino, perdón. exocrino. Es la liberación de insulina y Bien, la pancreatitis se define como un trastorno caracterizado por cambios necróticos inflamatorios a nivel de lo que es el páncreas. La última revisión que yo hice fue este año, fue en el 18. Fue en el 18, que fue cuando presenté esto, en el 19, y se presentó lo que era la pancreatitis. Se dice que Alejandro Magno eh, murió a los 32, 33 años después de una fiesta y se dice que después de la fiesta comenzó con fiebres. No están seguros si lo que el paciente tuvo fue una fiebre del Nilo o por virus del Nilo o lo que el paciente desarrolló fue una pancreatitis, porque él refería mucho dolor abdominal y tomaba demasiado. La pancreatitis fue descrita por primera vez por Jacobo Alberto Bionde en una revista en Italia, en la cual hablaban de lo que era la inflamación de lo que había a nivel de lo que era el páncreas. Y esta es una pintura bastante famosa. ¿Sale qué pintura es esta? En la cual el cirujano le está enseñando a sus estudiantes, esto es un ladrón, y están haciendo una disección. Se dice que esta persona también se murió de pancreatitis. Y este es Ransom, que habla sobre lo que son los criterios de Ransom. En realidad, del punto de vista de lo que es la pancreatitis, siempre se ha intentado hacer o decir de qué tan severa es lo que es la pancreatitis, ¿no? Tenemos
páncreas exocrino, compuesto de células acinales y conductos y tejido ductal, que representa aproximadamente el 85% de lo que es el páncreas y es responsable de la secreción de simógeno, bicarbonato a nivel del duodeno, perdón. Y tenemos el páncreas endocrino compuesto por los islotes de Langerhans. Asimismo, tenemos las células alfa, beta y delta, que es responsable de las secreciones de hormonas como el glucagón, la insulina y la somatostatina. ¿Ya? A veces yo les dejo a ustedes hablar, pero ustedes también tienen que tener alguna base de conocimiento en las cosas que estamos viendo, ¿no? Sobre todo si esto ustedes lo dieron en fisiología. Tenemos la fisiología de lo que es el páncreas. El páncreas tenemos compuesto por células acinares, en la cual tenemos los carbohidratos, tenemos la amilasa, tenemos las proteínas, las endoproteinasas, que están el trixinógeno, el quimiotrixinógeno y la proelastasa. Y tenemos las grasas, en el cual tenemos la lipasa pancreática, la fosfolipasa A2, el colesterol y la lactasa. Dentro del páncreas endocrino tenemos los islotes de Langerhans también. Tenemos las células alfa, que producen el glucagón, las células beta, que van a producir la insulina, las células delta, que van a producir la somatostatina, y el polipéptido pancreático. Cuando se produce la pancreatitis, existe una destrucción a nivel de lo que son las células acinares, y estas enzimas van a desatar lo que es una cascada inflamatoria a nivel de lo que es el cuerpo. Esta cascada inflamatoria que se va a producir a nivel de lo que es el cuerpo, se va a producir una autodestrucción. Entonces, ustedes van a ver que estos pacientes van a tener dolor, van a tener muchísimo dolor. El dolor de la pancreatitis es un dolor a nivel de lo que es el epigastrio, irradiado a cuadrante superior del lado izquierdo, como en banda, e inmediatamente por detrás de la espalda también al paciente le está doliendo. Entonces, si nosotros hacemos el alicia del dolor de la pancreatitis, podemos decir lo siguiente. Aparición del ángelo, Disculpe, doctor. la aparición del dolor de la pancreatitis, ¿cómo es? Vamos a hablar de lo que es el dolor de la pancreatitis. La aparición sería de inicio agudo. ¿Qué tú piensas, Lee? Sería de inicio súbito. Súbito. Agudo no es súbito, don Ángelo. Acuérdense las palabras cuando usted las va a utilizar en los exámenes. Los exámenes de este semestre, todo van a ser de llenar espacio. Cuando usted utiliza la palabra agudo, no es lo mismo que súbito. Entonces, el dolor básicamente puede ser de inicio súbito, después de una comida o después de una ingesta alta de lo que es el alcohol. Comienza a nivel de epigastrio y se irradia a nivel de lo que es el cuadrante superior del lado izquierdo. De ahí, paciente también se puede asociar vómito. La intensidad, si la ponemos a 1 a 10, 9 o 10. Paciente, para poder aliviarse, necesita estar tranquilo sin moverse. Y está asociado a lo que es vómito. Si es una pancreatitis severa y la evolución es muy rápida, el paciente va a estar hipotenso, va a estar taquicárdico, no va a estar orinando. Entonces, con estos pacientes nosotros tenemos que actuar rápido.
Entonces, desde el punto de vista de la fisiopatología, vemos que los desencadenantes pueden ser las piedras a nivel de lo que es la vesícula. Doctora Aguilar, ¿cuáles son las 4 F que tienen que ver con la vesícula? Female, 40, fertile, and fat. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Femenina, obesa, fértil y mayor de 40. Entonces tenemos los desencadenantes, la litiasis, el alcohol, etcétera, la activación intraciliar del trixinógeno, que va a cambiar a trixina, las lisias y las vacuolas con trixina activada, y la trixina va a estar activada también. De ahí vemos que también tenemos activación de la fosfolipasa A, la quinotrixina, la elastasa. Tenemos lesión a nivel de lo que es el endotelio vascular, activación de lo que es el complemento de la cascada de coagulación, va a haber vasoconstricción, estasis, isquemia, va a haber trombosis, hemorragia, y se va a producir lo que se conoce como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es parecido como si el paciente estuviese séptico, pero el paciente no está séptico. Desde el punto de vista de las causas, tenemos las causas tóxicas, por ejemplo, el etanol, el metanol, la mordida de escorpión, las causas mecánicas, así como mencionó la doctora. Podemos tener lo que es el cáncer de la papila, podemos tener piedras a nivel de lo que es la vesícula, las drogas, en lo cual entra la pentamidina, las tetraciclinas, la furosemida, la sulfasalacina, tenemos la atropina, los salicilatos, las infecciones, el VIH, sobre todo el citomegalovirus, o varicela, o virus de Coxsackie, las bacterias en las cuales entra el micoplasma, sí, la leptospirosis y la legionela, y los parásitos del Ascaris. Trauma, pues, le metemos un balazo y daña lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el páncreas. Algo que es frecuente, que he visto muchísimo, es posepre, cuando le van a hacer la esfenterotomía. El páncreas divisum, por problemas a nivel de tipo congénito, vascular, a nivel de lo que es la isquemia, la vasculitis, causas misceláneas, ya lo dijimos, posepre, deficiencia de alfa-1 antitrixina, nunca lo he visto, y causas genéticas, tampoco lo he visto, bueno, yo no veo niños. Bien, entonces, dentro de lo que es la inflamación y el síndrome de respuesta sistémica, va a haber liberación de macrófagos, citoquinas, ácido araquidónico, enzimas proteolíticas y radicales libres, que son los que van a producir básicamente lo que es la inflamación en el paciente. Vemos de nuevo lo que son las causas de la pancreatitis, el consumo de alcohol, los cálculos biliares. Los cálculos biliares yo lo pondría casi un 60% de lo que es la pancreatitis. Y el alcohol lo pondría como un 25-30%. Y de ahí vienen todas las otras causas. Una pregunta de examen que a veces le van a hacer es las causas de pancreatitis sin aumento de lo que es la lipasa. Por ejemplo, cuando el paciente tiene aumento de lo que es los triglicéridos o que el páncreas se haya quemado casi totalmente, o sea, había una necrosis casi total y entonces el paciente no puede elevar lo que es la lipasa. Otra causa también pudiese ser el tiempo. Si usted le hace, por ejemplo, la amilasa tiene una vida media bastante corta, la lipasa, la vida media es un poquito más. En el 2013 salió esta guía que tiene que ver con pancreatitis del Colegio Americano de Gastroenterología.
Para el diagnóstico de pancreatitis tenemos que tener dos de los tres siguientes criterios. Uno, el dolor abdominal. Dos, la amilasa o la lipasa elevada 3 veces mayor del límite normal. Y tres, imágenes. Las imágenes que nosotros podemos utilizar para pancreatitis, podemos utilizar la tomografía, el ultrasonido o la resonancia. Generalmente con el ultrasonido basta. Y la tomografía o la resonancia, sobre todo la tomografía, lo vamos a utilizar cuando tenemos dudas en los pacientes que tienen pancreatitis. La tomografía con contraste. El contraste, tenemos que tener cuidado con el contraste porque sabemos que estos pacientes están pidiendo líquido, también falla, y al pedir líquido y falla, o sea, si usted le mete contraste a estos pacientes, lo que va a ocurrir es que pueden dañar un poco más lo que es el riñón. Y la resonancia, básicamente, se debe reservar para pacientes en los que el diagnóstico no está claro o que no mejora clínicamente en las primeras 48 a 72 horas. A evaluar si es otro diagnóstico que el paciente tiene o evaluar si las complicaciones que el paciente pudiese tener. La lipasa. La lipasa, a todos los pacientes que nosotros pensamos pancreatitis hay que hacerle lipasa. Y tenemos que ver la elevación de la lipasa 3 veces del límite superior para hacer lo que es el diagnóstico de pancreatitis. La clase de semiología y propedéutica, una parte es fisiopatología, son dos materias en una. Una es fisiopatología y la otra es semiología. Una es enseñarles a hacer historia clínica y examen físico, y la otra parte es enseñar a cómo ustedes pueden tener un pensamiento razonable para poder llegar a hacer un diagnóstico. La medicina basada en la evidencia, básicamente, es tener un razonamiento en una forma ordenada para poder llegar a hacer un diagnóstico o dar un tratamiento. La pregunta pico de este paciente sería, en todo caso, si ustedes pueden tener muchas preguntas pico en este paciente, por ejemplo, podemos hacer una pregunta pico de cuál sería el mejor tratamiento para este paciente, o podemos hacer una pregunta pico de a qué pacientes hay que hacerle tomografía, o podemos hacer una pregunta pico en este paciente de si hay que ponerle o no hay que colocarle antibióticos. O sea, hay muchas preguntas basadas en la evidencia en los pacientes con pancreatitis. A ustedes, en este momento, lo que a ustedes les interesa de la pancreatitis es hacer el diagnóstico. El eco, o sea, el ultrasonido, nos sirve para ver lo que es el páncreas, también nos sirve para ver lo que es el tracto biliar, a ver si el paciente tiene piedra, y de una forma indirecta, nosotros podemos hacer lo que es el diagnóstico. Y esta es la resonancia. No se le hace a todos los pacientes, se le hace a pacientes que nosotros tengamos dudas en ese momento, igual que la tomografía. El problema con el contraste endovenoso es que el paciente se está destruyendo, o sea, tiene una necrosis dentro de lo que es el páncreas, y cuando nosotros le ponemos medio de contraste le estamos echando como más leña al fuego, o sea, estamos eh, quizás perpetuando, quizás podemos dar mucho más problemas a nivel de lo que es el, el riñón. Si nosotros tenemos una falla ventilatoria, lo colocamos en ventilación mecánica. Si nosotros tenemos disminución de lo que es la presión arterial, le ponemos vasopresora al paciente. Pero cuando tenemos un paciente que está dañado al riñón, hay que ponerle una terapia de reemplazo renal continuo. Y eso es un poquito más difícil en algunos casos. Y no tenemos muchas máquinas tampoco.
Esta es la clasificación de la pancreatitis desde el punto de vista de la tomografía, en la cual no voy a entrar en ella, por lo tanto no lo voy a preguntar. Aquí, nada más para que lo vean, la imagen, ¿no? Es una pancreatitis necrótica, aguda, grande, puede estar encapsulada también, o se puede infectar. Aquí vemos lo que son los criterios de severidad de lo que es la pancreatitis, ¿no? Cuando hablamos de pancreatitis severa, que es la que nosotros vemos intensivo, porque pueden llegar pacientes con pancreatitis y puede llegar con pancreatitis leve. Eh, para nosotros la pancreatitis severa es que haya falla orgánica y que haya más de un órgano involucrado. Por ejemplo, riñón, pulmón, porque la pancreatitis puede producir SRA. O que el paciente tenga, por ejemplo, este tipo de complicaciones. Por ejemplo, que se produzca sangrado. La pancreatitis puede ser hemorrágica. Que el paciente esté en shock, o sea, que tenga una presión parcial sistólica menor de 90, o esté desaturado, o tenga una falla por el grado de lo que es la creatinina en aumento. También tenemos la escala de Marshall, que tampoco se las voy a preguntar. Los pacientes que llegan intensivo, nosotros les podemos hacer escala de valoración. La escala para una pancreatitis o cualquier otro tipo de paciente, en cual nosotros le podemos hacer escala de valoración a los pacientes que llegan intensivos, como por ejemplo la escala de Apache o el SOFA. El Apache, que valora un montón de ítems, y generalmente nosotros lo valoramos con lo que es el celular y ponemos la escala de puntuación. Y a veces cuando un paciente, por ejemplo, tiene un Apache de 30, nosotros sabemos que la sobrevida de ese paciente a un año va a ser muy baja. Entonces no tiene criterio de entrada intensivo. Eso es cuando usted le dice no tiene criterio de entrada intensivo. También te podemos usar lo que son los criterios de Ransom. Ustedes vieron el señor ese que estaba hace un momento. Él hizo lo que fueron los criterios de Ransom. Pero básicamente en esta época de nuestra vida, los criterios de Ransom básicamente están obsoletos, por decirlo así. Pero siempre va a haber alguien que le va a preguntar, ¿y cuáles son los criterios de ransom? ¿O qué ransom tenía el paciente al momento que usted lo aceptó? ¿Ve? Entonces es importante que usted también se lo sepa. Por esto, porque se hizo estudios como los cuales, que lo que son los metaanálisis, y en el metaanálisis se dieron cuenta que, en verdad, el criterio de ransom tenía poco predictor para lo que es complicación. ¿Qué es un metaanálisis, Aguilar? Aguilar no vino. Disculpe, doctor. ¿Qué es un metaanálisis? Am, es un sistema de estudios para sintetizar resultados de diferentes estudios empíricos. ¿Qué? O sea, es un método, pues, para sintetizar resultados de diferentes estudios. Mm. Azalia, doctora Azalia. Eh, el ¿Ustedes lo dieron o metaanálisis. no lo dieron? ¿Lo dieron el primer lo o no? ¿Sí o no? Bien, ya aquí comienza la parte divertida, ¿no? Cuando usted va a presentar o sea, ustedes ven que esto es una preparación de una charla, ¿no? Ustedes ven que yo generalmente pongo el estudio, usted tiene que poner el estudio, la revista va arriba y trato de a veces seleccionar lo que a mí me interesa, ¿no?
Por ejemplo, aquí yo debía haber seleccionado donde dice conclusión, los signos de Ransom tienen poder predictivo, ¿ves? Y no difieren mucho de lo que es el juicio clínico, ¿ves? Pero bueno, esto no es la parte de lo que a mí me interesa, de lo que es la pancreatitis. Y aquí ven las diferentes guías que yo manejo con respecto a lo que es la pancreatitis, el aspecto de lo que es la nutrición, etcétera, que es la parte que le gusta a Iliana, hablar de lo que es el tratamiento. Pero dice mi papá que primero hay que aprender a caminar. Digo, primero hay que aprender a gatear antes de caminar. Y ustedes ahorita están gateando. Bien, hace como una semana hablamos de toda esta cosa que está aquí. Y esto es la última parte que me gustaría hablarle de la parte ya de abdomen y aparato digestivo. Hablarle un poquito de lo que es la colecistitis aguda y la colecistitis crónica. Bien. Mm, 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 mm. Vemos que el conducto hepático derecho e izquierdo se unen para formar otro conducto, que es el que está aquí, el hepático común. Y de ahí viene lo que es el cístico. Después viene lo que es el colédoco y viene lo que es el conducto pancreático y entonces entran a lo que es el páncreas. Por eso es que a lo mejor una piedra que obstruye va a dar problemas al paciente de dolor. Y si la piedra se queda ahí, entonces las enzimas, ¿cómo se llama? Las enzimas sí, no se pueden salir de lo que es el páncreas y de ahí es donde comienza lo que es la inflamación, ¿ves? Entonces, la colecistitis aguda eh, se puede dar bastante frecuente en pacientes que tienen eh, sintomatología de tipo biliar. Eh, Como bien mencionó la doctora, se da más o menos entre los 35 y 40 años, pero yo he visto pacientes de 60, 70 años, 80 años con piedra en la vesícula, inclusive algunos de ellos han llegado con pancreatitis. Por eso es cuando ellos me preguntan, doctor, ¿usted qué piensa? No, pero, claro que sí, tienen que sacarse. ¿Ves? Porque es prevenir que el paciente no le dé una pancreatitis más alta. Bien, la colecistitis aguda, básicamente, ocurre en pacientes con padecimientos severos sistémicos, como por ejemplo, un paciente gran quemado puede desarrollar una colecistitis aguda, un paciente politraumatizado puede desarrollar una colecistitis aguda o un paciente séptico. Hoy a las 1 de la mañana estaba yo leyendo un artículo que salió en el 2020 que habla sobre la causa de fiebre en UCI. Y el artículo, generalmente, no sé ustedes, pero yo trato de estudiar casi siempre en la madrugada, porque es la hora donde hay más paz, no hay bulla aquí en la casa. Algunos de ustedes utilizan las madrugadas para salir,
nosotros utilizamos la madrugada para estudiar. Entonces, lo importante es que usted tenga una hora en la cual usted pueda concentrarse en lo que usted está haciendo. La, la, lo importante de este artículo que yo le estoy mencionando es que habla sobre las causas de fiebre en UCI. Y muy pocas personas toman en cuenta, por ejemplo, que los pacientes de UCI pueden desarrollar colecistitis aguda y también pueden desarrollar sinusitis. ¿Ves? Por eso es que ustedes ven que cuando vayan a rotar por UCI, yo no le coloco el tubo de Levin a los pacientes por la nariz, sino se lo pongo por la boca. ¿Ves? Entonces, igual, usted póngalo por donde usted le ponga, le puede hacer más fácil. Pero si ese tubo se va a quedar más de una semana, tome en cuenta que eso le puede causar sinusitis al paciente también. Entonces, lo importante del artículo ese es que mencionaba dentro del diagnóstico diferencial de las causas de fiebre en UCI, la colecistitis también. Eh, las causas raras, que no son tan raras aquí, por ejemplo, yo sí he visto colecistitis por ascaris, colecistitis por tumores malignos, por supuesto que la he visto, ¿ves? Eh, torsión vesicular también la hemos visto, y eso que yo no soy gastroenterólogo. Dentro de la etiología y la patogenia de la colecistitis tenemos una obstrucción del conducto cístico que da lugar a un proceso inflamatorio de tipo bacteriano. Ahí vemos lo que es la vesícula normal y lo que es la vesícula inflamada, ¿ves? Y la fisiopatología entra en juego, lo que es la obstrucción y lo que es la saturación de sales y ácidos biliares. Dentro del cuadro clínico nosotros vamos a tener dolor en el hipocondrio derecho y epigastrio. El dolor va a ser continuo, o sea, que se diferencia del cólico que cede en menos tiempo, pero acá dura más de 12 horas. ¿Ves? Y generalmente ocurre 15 minutos a 3 horas después que el paciente se metió una comida con grasa. Llámese, aquí en Panamá se come mucho chicharrón, se come mucho puerco, eh, chorizo, y a eso tú le metes la cerveza, el puerco, chicharrón, chorizo, cerveza, alcohol, ron seco. Entonces, eh, por el tipo de comida que nosotros llevamos acá, lo que es no tanto la tortilla, sino la hojalda con la carimañola, todas las cosas ricas del mundo, que son más ricas que las arepas, por supuesto. ¿Usted come arepa, doctora Aguilar? ¿No come arepa? No, doctor, ¿No le gusta la arepa? no. No, bueno. Hay una arepa que es de choclo, choclo. Es bien rica y no tiene tanta grasa, que viene siendo lo que es el contraste de lo que viene siendo la hojalda a nivel de lo que es Venezuela y Colombia. Entonces, el dolor persiste en cualquier posición y suele irradiarse a una región intercampular, lo que es el signo de Boas, y el paciente tiene muchos síntomas sistémicos, por ejemplo, náuseas, vómito, taquicárdico y comienza a hacer fiebre. Nosotros le hacemos lo que es el signo de Morphy, entonces le pedimos, lo palpamos ahí, pedimos al paciente que respire y ahí soltamos rápidamente y el paciente se inclina hacia adelante. Entonces tenemos un Morphy positivo. Algunas veces el paciente puede estar tapado y puede hacer ictericia, ¿ve? El diagnóstico diferencial incluye lo que es la úlcera péptica, que duele más o menos por ahí, a nivel de lo que es el epigastrio, una pancreatitis, de lo que es la apendicitis. La apendicitis generalmente comienza con el dolor a nivel de epigastrio
y posteriormente se va a la fosa ilíaca derecha. Las neumonías, sobre todo cuando son basales, la nefrolitiasis también, y la obstrucción intestinal. Ustedes saben que a mí me llegó una paciente con un dolor abdominal a nivel del epigastrio y la paciente chocada, y entonces yo no estaba muy seguro qué era lo que estaba pasando con esa paciente y tenía 40.000 glóbulos blancos y estaba con fiebre y estaba ictérico. Y entonces en el ultrasonido no se vio nada. En el ultrasonido, una señora muy obesa, no se vio nada y la señora no refería dolor de ese lado. Pero cuando le hicieron la tomografía, se veía la vesícula que estaba prácticamente para reventarse y tenía piedra a nivel de lo que era el riñón. O sea, que tenía una nefrolitiasis, o sea, tenía un cálculo a nivel de lo que es el uréter y la estaba tapando y tenía hidronefrosis y al mismo tiempo eh, tenía la colecistitis aguda. Todavía me acuerdo de esa paciente, pues me llamaron una madrugada y adivinen, la paciente se salvó. La paciente se salvó y se fue para la casa. Pero, o sea, primero que no se veía en el ultrasonido. Y segundo, se vio la piedra a nivel de lo que era el riñón, a nivel del uréter, y se vio la vesícula que estaba ya para reventarse. Cuando la abrieron, eso era como una cantera de la cantidad de piedra que tenía la paciente. Dentro de los exámenes laboratorios, podemos pedirle los leucocitos, eh, que van a estar aumentados, las bilirrubinas, que pueden estar aumentadas, y el ultrasonido, que tiene una sensibilidad de un 94%, una especificidad de un 80%. Azalia, ¿qué significa especificidad de una prueba? Que es confiable. ¿Perdón? Que es confiable. Cuando tú confías en D'Angelo. O sea, no me dicen nada Eh, con eso. o sea, que es capaz de identificar correctamente a las personas que no tienen la condición o la enfermedad. A mí algo que me gusta, y me gusta muchísimo, es la epidemiología. Me gusta todo lo que tiene que ver con medicina basada en la evidencia. ¿Ya? Ahí está el mensaje. Y de estas cosas, ustedes tienen que saber. Que un estudio, que es un metaanálisis, que es un estudio de caso y control, que es un estudio de revisión, por lo menos saber qué sensibilidad, qué especificidad, qué valor predictivo positivo, qué valor predictivo negativo. Y son cosas que usted tiene que saber. Entonces, tenemos lo que es la colelitiasis, podemos ver el líquido perivesical, podemos ver la vesícula distendida o podemos ver la pared engrosada de la vesícula. ¿Ves? La, la placa simple verdaderamente, o sea, yo no la pongo dentro del approach del abordaje diagnóstico de lo que es el paciente. Y la tomografía sí lo pondría. Dentro de las complicaciones de la colecistitis es la infección. Tenemos lo que es la infección por E. coli, que puede venir por vía intestino o vía hematógena y desarrollar de repente lo que es un empiema, sobre todo en los pacientes diabéticos, o que se gangrene, y cuando se gangrene comienza la fiesta, o producir abscesos a nivel de lo que es la pared del hígado o cavidad intestinal. Perforado. Si un paciente no le responde a líquidos o no le responde a vasopresores
y ese paciente le acaban de hacer algún tipo de estudio invasivo, sobre todo una CEPRE, puede ser que ese paciente se haya perforado. Acuérdense de eso. Y la perforación en esos casos es mortal. Ya me he tocado, y la perforación de estos casos es mortal. O sea, es muy difícil de manejar. También podemos tener la colecistitis crónica. Por ejemplo, la primaria cuando no hay antecedentes de colecistitis y la secundaria cuando ya sabemos que el paciente ha tenido cuadro de repetición de colecistitis. Igual se va a quejar de dolor en esa área, después de comidas grasosas, etcétera. Y de ahí, mi tema preferido hoy, que fue la pancreatitis. ¿Tienen alguna pregunta? Hay unas cosas que usted también tiene que saber, que es la penta de Reynolds. Azalea, ¿te acuerdas cuáles son los criterios para una penta de Reynolds? Eran 5, si no me equivoco. Eh, pero ahora mismo no recuerdo. Listo. De Angelo, ¿cuál es el signo de curvación arterial? Es una vesícula palpable no dolorosa causada por un cáncer de cabeza de páncreas, doctor. Listo, pues. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, nos vemos en la semana. Y el próximo sábado tenemos el primer parcial. Listo, pues. Buen fin de semana. Chao.